En este vídeo vamos a hacer una introducción al álgebra. Vamos a comenzar escribiendo primero la definición de expresión algebraica. Una expresión algebraica es una combinación de números, letras y o paréntesis ligados entre sí por los signos de las operaciones aritméticas: suma, resta, producto, división, cociente, potencia, raíz cuadrada, raíz cúbica, etcétera. También puede aparecer el signo igual, como es propio de las ecuaciones. Vamos a ver unos cuantos ejemplos de expresiones algebraicas. Por ejemplo, 2x. 2x se lee el doble de x. Cuando no se escribe nada entre un número y una letra, tenemos que interpretar que hay un signo de multiplicar. 2x es lo mismo que 2 multiplicado por x. Así que esta expresión es un ejemplo de expresión algebraica. Se lee 2x el doble de x. A menos 7. Otro ejemplo de expresión algebraica. Un número representado por la letra A, un número cualquiera, disminuido en 7 unidades. Un número disminuido en 7 unidades. A menos 7. Otro ejemplo de expresión algebraica. 3z menos 5, otro ejemplo de expresión algebraica. Una cantidad representada por la letra z multiplicada por 3, el triple de z. Y al resultado de multiplicar z por 3 le restamos 5 unidades. 3z menos 5, el triple de z menos 5 unidades. Otro ejemplo de expresión algebraica. Otro ejemplo, la expresión m elevado a 2, m al cuadrado, más 3m menos 2. Esto, como veremos más adelante, le llamaremos polinomio, un caso especial de expresión algebraica. El número m multiplicado por sí mismo, m elevado a 2, más su triple, el triple de m, y al resultado de todo ello se le restan 2 unidades. 2n menos 3 partido de n menos 1, otro ejemplo de expresión algebraica. En este caso, la expresión está formada por una fracción, por un cociente. El cociente, la división del polinomio 2n menos 3 entre el polinomio n menos 1, el doble de n, menos 3 unidades, lo terminamos dividiendo por n, el número representado por la letra n menos 1. En definitiva, todos estos ejemplos son expresiones algebraicas porque todas ellas tienen entre sí, todas estas expresiones tienen en común entre sí que todos son combinaciones de números y letras que están ligados entre sí por los signos de las operaciones. En este caso tenemos un signo de multiplicar, aquí tenemos un signo de restar, aquí tenemos una suma, aquí tenemos una potencia, aquí tenemos una raya de fracción. Bien, muy importante. Si entre una letra y un número, o entre dos letras, o entre un número y un paréntesis, o una letra y un paréntesis, no aparece escrito ningún signo, tenemos que interpretar que entre ellos hay un signo de multiplicar. Por ejemplo, aquí entre el 2 y la x tenemos un signo de multiplicar. 2x es 2 por x. Entre 3 y la z, 3 por z. Este 3 y la m es por m. Entre este 2 y la n, 2 por n. Así que entre un número y una letra, o entre un número y un paréntesis, o entre dos letras, si no hay nada, hay que entender que hay un signo de multiplicar. Una multiplicación o un producto. Por ejemplo, la expresión 4 por paréntesis 3 por x más 5, cerramos paréntesis, se suele escribir así, 4 paréntesis 3x más 5, sin especificar el signo de multiplicar. Se sobreentiende que al escribirlo de esta forma nosotros ya sabemos que ahí hay un signo de multiplicar. ¿Para qué sirven las expresiones algebraicas? Una letra se puede utilizar en matemáticas para representar algo que se necesite medir.
para representar un dato desconocido que se pretenda averiguar. Por ejemplo, el tiempo transcurrido durante el trayecto de un objeto que se está moviendo, la edad de una persona, la superficie de una habitación, la superficie de un terreno, el radio de un círculo, el radio de una circunferencia. Todos ellos son ejemplos de magnitudes que se pueden representar mediante una letra. Y en muchos casos, en problemas que hay que resolver, pues suelen ser datos desconocidos que tenemos que averiguar. Por ejemplo, para el tiempo podemos utilizar la letra T, ya sea en mayúscula o en minúscula. Para la edad de una persona podemos utilizar la letra X. Para la superficie de una habitación podemos utilizar la letra S. Para el radio de un círculo podemos utilizar la letra R. La letra adquiere un significado que depende del contexto en el que aparece. De la misma manera que se traduce una frase de un idioma a otro, se pueden traducir frases de la vida cotidiana al lenguaje algebraico, el idioma de las matemáticas, el lenguaje algebraico, y viceversa, ¿no? Un mensaje escrito en lenguaje algebraico se puede traducir al lenguaje de la vida cotidiana. Veamos algunas expresiones algebraicas sencillas cuyo conocimiento será imprescindible de aquí en adelante. ¿Cómo se escribe el doble de m? 2m. ¿Cómo se escribe el triple de m? 3m. El cuádruple de m, 4m. El quíntuple de m, 5m. Recordad que entre el 2 y la m hay un signo de multiplicar. Sigamos. ¿Cómo se escribe la expresión un número x disminuido en 2 unidades? Se escribe x menos 2. ¿Cómo se escribe la expresión un número x aumentado en 3 unidades? Se escribe x más 3. ¿Cómo se escribe la expresión correspondiente a la mitad de n? Pues se escribe n partido por 2, la mitad de n. ¿Cómo se escribe la quinta parte de n? Se escribiría n partido por 5. La tercera parte de n, n partido por 3. La cuarta parte de n, n partido por 4. La décima parte de n, n partido por 10. Pasemos a las potencias. ¿Cómo se escribe el cuadrado de x? Se escribe x elevado a 2. ¿Cómo se escribe el cubo de x? Se escribe x elevado a 3. A partir de 4, pues ya se dice la cuarta potencia de x, x elevado a 4. La quinta potencia de x, x elevado a 5. En el caso de x elevado a 2 se suele decir x al cuadrado, ¿no? O el cuadrado de x. En el caso de x elevado a 3 se suele decir x al cubo o el cubo de x. ¿Cómo se escribe la suma de a y b? A más b. ¿Cómo se escribe la diferencia entre x e y? Se escribe x menos y. Diferencia, restar. El producto de m por n, ¿cómo se escribe? Se escribe m por n. Cuando entre dos letras no existe nada, se entiende que hay un signo de multiplicar, así que el producto de m por n se puede escribir también así. Es la manera más habitual de verlo escrito, el producto de m por n, mn. El cociente dividir, el cociente entre p y q, se escribe mediante una fracción, p partido por q. Todos estos son ejemplos muy básicos, muy sencillos, en los que se pasa del lenguaje cotidiano, el lenguaje en el que nos comunicamos habitualmente, al lenguaje algebraico, el lenguaje de las matemáticas.
Y esto es así en cualquier parte del mundo. De la misma forma que se hace traducciones de un idioma a otro, se pueden hacer traducciones del idioma de cada país al idioma de las matemáticas, al álgebra.